Hola, hola, bienvenidos y bienvenidos a la clase número 2. La primera clase fue la bienvenida, la introducción, las temáticas y el plan de evaluación. A continuación voy a compartir pantalla. Bien, pues en Venezuela, caracterización política, económica y social. Mi nombre es Rebeca Padrón y bueno, espero que podamos compartir esta primera clase, segunda clase, pero primera clase temática. Pues bien, como lo dije en el video anterior, en la clase anterior, los paradigmas son parte constitutiva de la ciencia y son también parte constitutiva de la naturaleza. Esto lo dijo Thomas Kuhn en 1992 en Las estructuras de las revoluciones científicas, en su libro. Si bien un científico observa, analiza, planifica, realiza un estudio, investiga para poder lograr unos resultados, un político, de alguna manera, también es un científico. ¿Por qué? Porque observa, analiza, ve las ventajas y las desventajas políticas, económicas, sociales, hace un plan, una planificación, investiga para lograr unos resultados. La diplomacia es eso. La diplomacia también hay que observar, analizar, conocer al otro para poder ganar, ganar, hacer un proceso de negociación. Entonces, bueno, eso es pensar, acción y política. Todo esto en un tiempo, espacio y acontecimiento. Ahora vamos a entrar en la temática de antecedentes históricos del sistema político, económico y social de Venezuela. Cómo se formó el Estado-Nación de la Venezuela rural a la Venezuela petrolera y las clases sociales, la estructura piramidal. Pues bien, antes de lo que hoy somos, República Bolivariana de Venezuela, que quita la Constitución, ¿verdad? Este, nosotros pertenecíamos a, éramos parte de una colonia que pertenecía a la monarquía española. Pero bien, vamos a ver qué debe tener un Estado, una nación, para que sea reconocido por otro como un Estado. Bueno, debe tener población, demografía, seres humanos, una sociedad conformada. Esta sociedad debe tener una historia, una identidad, una cultura, una misión compartida. En, en otro tanto que debe tener otra característica es territorio, pero no territorio solamente espacial, territorial de tierra, marítima. No, hay un territorio que no se ve. Por ejemplo, este territorio que estamos utilizando, nuestras IP, que identifican que nuestras IP estamos en el territorio venezolano, es el territorio virtual, territorio flotante. Y nuestras embajadas y nuestros consulados en el mundo también forman parte del territorio, es decir, de la soberanía del país, de la República Bolivariana de Venezuela. Pero que también tiene tener un país para que sea reconocido como Estado-nación. Bueno, una legislación, unas normas, un reglamento. En nuestro caso, lo tenemos aquí, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999. Y aquí es donde tenemos los poderes: ejecutivo, legislativo, judicial, electoral y ciudadano. Estos son nuestros poderes públicos. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la violación de nuestro territorio, de la violación de nuestra soberanía, podemos poner como ejemplo, por ejemplo, y disculpen la palabra repetida, el hackeo a la página web del Consejo Nacional Electoral en el julio del 2024. Eso no fue simplemente una página web, eso fue violar la soberanía territorial
virtual del poder electoral. Entonces, eso lo vamos a analizar más adelante en otra clase, pero les dejo eso por allí. Pero, ¿qué debe tener un político, un diplomático, toda persona que esté trabajando por el país, por la patria? En el caso por ejemplo, de un diplomático, de un político, cuando estamos hablando de conocer al otro, tenemos que conocer al otro en sus formas de gobierno. Es decir, el país con que yo voy a negociar, ¿qué tipo de gobierno tiene? ¿Qué forma de gobierno tiene? ¿Es monárquica? ¿Son aristócratas? ¿Son demócratas? ¿Son un país parlamentario? Es decir, tenemos que conocer al otro. ¿Cuáles son las formas de gobierno? Bueno, estas formas de gobierno bien se habla, no, Bobbio en sus libros, los que son abogados lo deben haber visto. Y bueno, tenemos la monarquía, que es el rey, ¿verdad? El rey, pero el extremo de la monarquía es la tiranía. La aristocracia, ¿verdad? El extremo de la aristocracia es la oligarquía. No sé si recuerdan que en la época de la Guerra Federal había una canción que decía oligarca, temblar, viva la libertad. Bueno, porque los que se creían chéveres, blancos criollos, los que eran aristócratas que se creían con ínfolas de títulos nobiliarios comprados, se volvieron oligarcas. Entonces, bueno, eso forma parte de nuestra historia. Democracia, demagogia. Ese es los dos extremos, uno positivo y el otro negativo. Ahora, cuando nosotros vemos la forma de gobierno nuestra, hoy en día es democracia, pero si vemos la constitución anterior a esta, democracia representativa. Ahora todos sabemos que la democracia que hoy tenemos es participativa y protagónica. Pero el concepto de formas de gobierno, los tipos de gobiernos y análisis de tipos de gobierno, que era la oligarquía, la tiranía, la democracia, bueno, eso está perfectamente en lo que hablaba Aristóteles y Platón en el ideal de la república, ¿no? Entonces, el centro de la ciudad política era la polis en la Grecia, ¿no? Pero también había una estructura social donde había una pirámide. O sea, no todos eran ciudadanos. Las mujeres estaban por allá, los esclavizados, los plebeyos, los extranjeros también o los forasteros, porque también hay forasteros o extranjeros. Eso depende de dónde la fuente. Pero siempre había una regla, una norma, una ley y la politeia. Y bueno, y la constitución, digamos que nuestra formación hoy como legislativa tiene que ver un poco con esto, con una visión muy eurocentrista, ¿no? Pero bien, ahora, bajo esta visión eurocentrista que nos inculcaron inclusive nosotros en los colegios cuando éramos pequeños, en las escuelas, una visión muy personalista, muy individualista, donde nos enseñaron de que antes de aquí no había nada. Aquí era una cosa que se llamaban indígenas y que eso no era nada, que la historia empezó cuando llegaron los europeos. Bueno, muchos años todavía seguimos escuchando personas que dicen que el descubrimiento de América. Bueno, depende. Si te pones del lado de la visión eurocentrista, yo siempre voy a ver ese hecho como un descubrimiento. Si me voy a colocar del lado del indígena o del esclavizado, voy a decir que fue una invasión, pero a la vez una limpieza de sangre y un secuestro, en el caso de los esclavizados, secuestro forzoso. Entonces, por ejemplo, debemos, para hacer acción política, el pensar en acción política, no es tener un cambio, es hacer el cambio mental. Y ese cambio es la descolonización del pensamiento. No tener miedo a poder hacer
a romper paradigma, a hacer un nuevo paradigma, un nuevo camino. Entonces, con eso, cuando hablamos de la visión eurocentrista, no solamente es la visión de cómo nos imaginamos la forma de gobierno o cómo era el colonialismo, no. Cuando nosotros nos vemos hoy, parte de la descolonización de pensamiento y de la acción forma parte de aceptar nuestro mestizaje, nuestros diversos colores de piel, pero también aceptar el sincretismo cultural. El sincretismo que existe, por ejemplo, en la yaca. La yaca es el mayor ejemplo del sincretismo cultural. Está la cultura indígena, la cultura africana, la cultura europea. Allí y algo propio que nació aquí, en este territorio, la yaca. Entonces, cuando nosotros vemos y aceptamos todo eso, podemos decir, oye, no es que yo quiero un cambio, es que estoy cambiando la forma de analizar y encaminar un nuevo camino. Pues bien, cuando nosotros comprendemos qué éramos y qué somos, porque aquí en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela están los derechos a los pueblos originarios, cosa que nunca había sido reconocida en ninguna constitución de la historia de lo que somos como república. Entonces, antes de la llegada de los europeos, tenemos que comprender que antes de como Estado-nación, no es que nosotros éramos algo que no existía, sí existíamos y habían cuatro principales grupos étnicos indígenas y cada uno tenía su propio sistema de gobierno, su forma de gobierno, sus formas de creencia, sus modos de convivencia, sus normas de convivencia. Entonces tenemos, por ejemplo, los cuatro principales grupos étnicos timotocuicas hacia los Andes venezolanos, los arahuat hacia Zulia y Falcón, los caribes y los amazónicos. Estos a su vez se subdividen en otras etnias o en otros grupos, eh, familias indígenas. En los Andes, por ejemplo, los timotocuicas tenemos a los mucuchí y a los chamas. Y en los arahuacos tenemos los caquetíos de Coro, por ejemplo, los caquetíos de Falcón o la Guajira, por ejemplo. La abuela de mi mamá, y mi bisabuela, era de que los caquetíos de Coro. Los caribes, tenemos los caracas, los teques, los chaimas, los tumusa, los amazónicos, que son los que están hacia el sur, está Bolívar, Amazonas, del Tamacuro. Pero algo muy importante, los timotocuicas, por ejemplo, que estaban en los Andes, cuando hoy en día tenemos a la ciencia de la mano de la historia, podemos comprobar que a través del ADN hemos podido determinar que los timotocuicas tienen el mismo ADN compartido, por ejemplo, de los chichas, de algunas poblaciones indígenas de Nicaragua y Perú. Esto quiere decir que hubo una movilidad, una migración que evidentemente significa una sociedad organizada. Pero estos timotocuicas que estaban los Andes tenían una organización social, eran grandes agricultores y orfebres, y utilizaban mucho la piedra para sus edificaciones y para la agricultura. No sé si los que conocen Mérida han visto las terrazas de piedras en la agricultura y que utilizan mucho las piedras en la construcción de las casas. Y bueno, es que la piedra en época de frío da calor y en el calor da fresco. Y bueno, y ellos hoy en día todavía se mantiene el uso de la piedra. La fisonomía, Indonesia o un poco parecida a los mongoles, ¿verdad? Este, también está comprobada por el ADN, que hoy en día se puede decir que antes de la llegada de los europeos, aquí ya habían venido de Indonesia y comparten ADN. El dios Chef es el dios de los Timotocuicas. En el cambio de Arahuacos, que son los de Zulia y Falcón, La Guajira, tienen influencia de los mayas y también el ADN compartido con los mayas. O sea, en algún momento hubo un proceso migratorio.
La organización social y económica es unidad macrofamilia y eso se mantiene hoy en día. Eso se mantiene hoy en día. Por eso es que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela respeta los sistemas internos de las familias de los pueblos originarios. Utilizan las edificaciones, por ejemplo, como los palafitos. Adoraban al sol y a la luna y creían en la inmortalidad, algo parecido por allá a lo mejor de los mayas. Los amazónicos que están en el sur también comparten ADN con los de Ecuador y Brasil. También tenían una organización social, vivían en macrofamilia y todavía lo hacen. Y la figura más importante es el chamán. Esa es la figura más importante en estas poblaciones de nuestros pueblos originarios. Un pueblo itinerante, nómada. Hoy en día, su migración, ese vivir nómada, antes se debía al clima, a las condiciones climáticas. Hoy en día es una migración itinerante forzosa debido a la explotación ilegal de los minerales en el sur. Entonces, y creían en dioses de la naturaleza. En cambio, los caribes, por ejemplo, también estaban en Brasil, en Puerto Rico, en República Dominicana, en todo el Caribe, tenían digamos que una organización tan, pero tan perfecta en el sentido de que eran grandes comerciantes, grandes navegantes. El ADN, mucha gente de que se ha hecho el ADN, le sale el ADN, por ejemplo, con personas de Puerto Rico o personas de República Dominicana y dicen, pero ¿cuándo? ¿Por qué? Bueno, eso viene de allí, cuando los caribes iban y venían de, porque en la línea de tiempo te sale más o menos hacia allá y comparten el ADN. Eran polígamos, o sea, tenían varias esposas y eran politeístas. Bueno, esto sencillamente vinieron los europeos y rompieron un paradigma y crearon un paradigma de donde ellos solos y montaron la iglesia, un solo Dios. Y ese es el que es, Dios y el rey, más nada. Y bueno, y la fortuna hoy en día de la monarquía española y de las monarquías que existieron y que todavía existen, Francia, por ejemplo, Inglaterra, el Reino Unido, los británicos, la fortuna de la corona británica en parte es gracias a la trata de esclavos y a toda la fortuna que hicieron de sus territorios de colonia, que todavía lo tienen. Y en el caso de España, bueno, y la iglesia también, que no se queda atrás, es gracias a los tributos y los impuestos. Y ya vamos a ver más adelante por qué digo esto. Ahora vamos a ver cómo nace el Estado-Nación. Bueno, ya lo hemos visto un poco, pero vamos a repasar un poco. Bueno, el sistema mundo capitalista, ¿verdad? Se inicia en el siglo XVI con el surgimiento de una nueva clase social. Esta clase social se fue formando durante años, generación a generación, que era la que le hacía los trabajos a los nobles y a la monarquía y también a la iglesia. Y fueron tomando cierto, digamos que capital, dinero, y empezaron a tener los medios de producción. Bueno, el feudalismo cayó, empezó a caer y comienza el mercantilismo. Y ahí, bueno, el sistema mundo capitalista que casualmente España, por ejemplo, estaba en quiebra. Y cuando Colón dijo que iba a ir a la India y llegó a estas tierras, que yo no me lo creo que llegó por error, sino que le quitó los mapas a otra persona, bueno, sencillamente les cayó como anillo al dedo, oye, mira, vamos a explotar estas tierras, estos territorios, y vino la comunicación más perversa, porque se comunicaron Europa, África y América, y por supuesto China también, porque inclusive la monarquía española sacó una real cédula prohibiendo a los barcos en este caso negreros, que fueran a China. La mercancía china era prohibida en territorios de la monarquía española. Igual lo hizo la monarquía francesa, pero la mercancía china era muy buscada, por ejemplo, por los británicos.
y muy buscada también por los europeos. Pero fíjense, este sentimiento hacia los chinos todavía hoy en día permanece. Y bloquean y por aquí y la ruta de la seda, no, la ruta de la seda, no, 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 el negocio de los chinos no sé cuánto. Y fíjense que todo viene de aquí, del sistema mundo capitalista. Y bueno, se comunicaron los países, los continentes, pero fíjense, en tiempo y espacio de acontecimiento nace este Estado burgués, se crean los Estados burgueses, el feudalismo está en crisis y la dominación de una clase siempre va a existir, siempre se va a ver hasta que no cambiemos mentalmente. Comienzan las desigualdades sociales. Nace la burguesía, pero así como nace la burguesía, nace también la pobreza, las desigualdades, la miseria. ¿Por qué? Porque viene la explotación del hombre por el hombre. Y bueno, y la hegemonía del poder del Estado burgués, que todavía hoy se mantiene en las grandes transnacionales que hoy está en manos del sionismo, en su mayoría. Entonces tenemos que la revolución industrial, por ejemplo, la Gran Bretaña, la fortuna de hoy en día de ellos fue y es gracias al sistema mundo capitalista, la explotación del hombre por el hombre y, por supuesto, al negocio de la trata de esclavos. Los capitalistas siempre necesitaron grandes mercados y necesitan, por supuesto, ventajas a la hora de la mano de obra. Mientras más mano de obra barata, mucho mejor, porque eso se le crea valor de tiempo igual a plusvalía. O sea, la persona se vuelve como una esclava indirectamente esclavizada. En Venezuela, por ejemplo, la oligarquía, que vienen siendo como los terratenientes, ¿verdad? Que crearon después la banca y todo lo demás, que tenían los medios de producción, que habían sido los niños de mamá y papá en la época de la colonia. Bueno, los oligarcas, los terratenientes, fueron lo que vamos a decir paralelamente igual, parecido a lo que era la clase burguesa en Europa, con la diferencia que bueno, nunca va a ser igual, pero el concepto mental era el mismo. ¿Por qué? Porque el esclavizado pasa, después de 1854, cuando le dan la libertad, pasa a ser el peón de la hacienda, pero le pagaban una moneda que pertenecía a la hacienda, que debían gastarla en la bodega que estaba dentro de la hacienda y que la bodega era de la misma familia dueña de la hacienda. Es decir, un ciclo vicioso que no permitía nunca, nunca a esa persona salir de allí. ¿Cómo sale de allí? Bueno, cuando cae el precio del café a finales del siglo XIX, principio del siglo XX, y por cosas de Dios, ay, mira el petróleo. Y bueno, entonces yo le digo al que trabajaba en la tierra, en mi hacienda, al campesino, mira chico, tú te quieres ganar unos realitos, anda para que vayas al campo petrolero a hacer trabajo allá. Y vivían en unas condiciones y ahí comienza otra vez otra reforma o otra transformación de la estructura de la pirámide social, pero eso lo vemos más adelante. Entonces, bueno, está la burguesía y el proletariado. La burguesía, lo que tienen los medios de producción. Ay, la familia Medici, los Medici ¿cómo se llama? En Italia, qué maravilla. Ay, sí, los millonarios. Bueno, por ahí viene la cosa, la creación de la banca, los créditos y bueno, la explotación del hombre por el hombre y el proletariado, por supuesto. Entonces tenemos aquí que en Europa había una pirámide, una estructura social y sigue existiendo, por supuesto, pero siempre arriba estaba el rey. En la parte, digamos que civil, estaba el rey y en la parte eclesiástica, Dios, ¿verdad? Y el papa. Bueno, pero rey, la nobleza, la alta nobleza, los caballeros, la baja nobleza, bueno, y de último estaban los campesinos, los jornaleros. Sin embargo, los artesanos, los profesores estaban un poquito más altos que que los campesinos y los jornaleros. Y bueno, y esta clase fue la que fue trabajando la iglesia y a la monarquía y a los nobles, y fue la que se fue convirtiendo con el tiempo la, la clase burguesa, ¿verdad? Y bueno, con el Renacimiento esto
hace boom y con la llegada de los españoles en América, bueno, y los europeos, Francia e Inglaterra, bueno, eso fue para ellos un tesoro. ¿Qué le preocupaba a la burguesía? Bueno, a la burguesía siempre le preocupó no dejar huellas en la historia. ¿Por qué? Porque la burguesía tenía los medios de producción, tenían el capital, tenían el dinero, pero no tenían el acceso a, por ejemplo, a ser protagonistas. Entonces, esto lo podemos ver, el fenómeno del sistema mundo capitalista y cómo es la perversidad del sistema mundo capitalista a partir del Estado burgués y la clase burguesa que explotaba al hombre por el hombre por la plusvalía y lo podemos analizar en las obras de arte, en las pinturas de la época. Y entonces vamos a ver en un nuevo tipo de pintura porque es el burgués que le va a pagar al artista lo que yo quiero, ya no es el rey el que va a estar en las pinturas, ya no es el renacimiento como el centro del hombre, es el del poder, no, ahora es la cotidianidad. Yo quiero retratar a mi familia, entonces yo, burgués, te pago. Pero también estaba la otra parte de los artistas que retrataban la realidad, que es lo que había detrás. Entonces comienzan a hacerse pinturas de la explotación del hombre por el hombre en los trenes, viajando en estado de pobreza, la prostitución en las estaciones de trenes o en las calles, los crímenes, el, el ladrón, etcétera. Y bueno, el Estado burgués, ¿verdad? Nace a- o se fortalece ya como tal, digamos que reconocido por todos o por el otro, es a partir del Tratado de Paz de Westfalia, que lo hemos visto ya en otras materias, en 1648. Y por supuesto, el Renacimiento aceleró todas estas transformaciones, todos estos mecanismos. Y por supuesto, los Medici estuvieron allí siempre, ahí de protagonistas. La dominación de una clase y la opresión sobre otra clase. Y por supuesto, las desigualdades sociales. Y esto se mantiene, no, sin duda se mantiene. Ahora, en tiempo y espacio y acontecimiento, ¿qué estaba pasando en lo que conocemos como Venezuela, pero que en la época de la colonia pertenecía a una monarquía española, a unas leyes totalmente ajenas a la realidad cotidiana que se vivía aquí? Bueno, aquí esto era una cosa perversa, porque fíjense, aquí era una pirámide por colores, colores de piel, digo yo, por rasgos físicos. Entonces, los blancos, los pardos o mestizos, los indígenas o los negros. Pero resulta que dentro de esas hay también otra subdivisión. Entonces, los blancos peninsulares, eran los españoles que venían directamente de allá y tenían los máximos cargos políticos, los máximos cargos eclesiásticos y no tenían muchos impuestos que pagar porque tenían, digamos que, la ley completa para ellos. En los blancos criollos o mantuanos eran los hijos, los nietos, los que habían nacido aquí. Eran blancos con posición, pero no podía tener acceso a cargos importantes políticos ni a cargos importantes eclesiásticos, es decir, tenían hasta cierto nivel. Los blancos de orilla o blancos canarios eran los que venían de Canarias. Entonces, por supuesto, este era el nivel más bajo entre los blancos. De hecho, la monarquía española se diseñó una ley, que no recuerdo ahorita el nombre, que la sacó por una real cédula, donde cierto número de familias estaban obligadas a venir por un sueldo miserable a trabajar las tierras de aquí para poder después retornar. Bueno, algunos vinieron, otros retornaron, pero sin embargo no, pero seguían siendo blancos de orilla y canarios y estaban en el nivel más bajo de los blancos. Los pardos y mestizos. Bueno, ahí entraba todo. Todo lo que era mestizo, blanco con una esclavizada, el blanco que se casó con una mestiza, con una indígena, etcétera. Pero dentro de los pardos o mestizos había también una subdivisión. Estaban los pardos beneméritos y los pardos libres. Los pardos beneméritos eran los que tenían las casas tiendas, la bodega, la pulpería, podían tener hasta 6 casas tiendas, y eran los pardos beneméritos, eran los niños nuevos ricos de la colonia, pero tenían un problema. Si eran militares, solamente podían llegar
hasta el nivel capitán. No podían tener acceso a la educación, ni tampoco a cargos políticos. O sea, era una cosa allí que estaban, entonces todos tenían que meterse o en la política, o en la milicia del batallón de pardos, porque eso le daba como cierto estatus. A la hora de yo salir con mi uniforme de pardo, evidentemente generaba cierto respeto. Aparte de que el uniforme de pardo con el de blancos eh, no se diferenciaba mucho, sino con una línea azul y la otra era línea roja. Dentro de los indígenas también había una pirámide, no puedo decir. ¿Por qué? Porque si yo era indígena, descendiente de caciques, directo en línea genealógica, yo no trabajaba, o sea, tenía cierta igualdad. Pero si yo no pertenecía a ningún cacique, ninguna familia directa, sencillamente me convertía en un indígena que trabajaba por encomienda. ¿Eso qué es? Bueno, trabajaba 3 meses sí y 3 meses no. Eso es una esclavización indirecta. Pero tenías que pagar un impuesto al rey y a la iglesia. Los pardos beneméritos también pagaban un impuesto y los blancos de orilla y los blancos criollos. Los blancos peninsulares estaban libres de todo. Los negros tributarios, esclavos libres, bueno, los blancos peninsulares tenían que pagar a la iglesia por cualquier otro tipo de trámite, ¿no? Pero tenían ciertos beneficios. Los negros también se subdividían. Estaban los negros tributarios y los no tributarios. Los no tributarios eran los esclavizados y las esclavizadas. Por estar en estado de condición de esclavización, no pagaban impuestos. Pero si tú eras un esclavizado que había logrado la libertad, entonces tú tenías que pagarle al rey y a la iglesia un impuesto por ser libre. Entonces allí es donde vienen los inicios de la delincuencia y de la pobreza. ¿Por qué? Porque la persona que era libre de la esclavitud tenía que comer, tenía que pagar el impuesto, tenía que sobrevivir. Y ahí es cuando empiezas a leer en la prensa de la época, ¿verdad? Le robaron un burro, se robaron una mula, se robaron unas alpargatas, y bueno, y cosas, o una bolsa de pan, cosas así que uno dice, ay, sí, a lo mejor uno se ríe, pero ahí están los inicios de lo que puede hablarse hoy en día que es de la delincuencia. Y por supuesto, esta pirámide perversa no solamente es en lo social, también en lo económico, ¿no? Trajo desigualdades económicas, desigualdades políticas. Por ejemplo, los blancos criollos, este, no tenían que pagar. O sea, todo aquel que tenía que traer mercancía, que importaba mercancía, pagaba grandes impuestos a la compañía guipuzcoana. La compañía guipuzcoana era como que la aduana de la época, el CNA de la época, que tenía que pagar unas sumas muy altas. Y evidentemente se comienzan allí los inicios del contrabando. Entonces, a muchas personas se leen en diarios, por ejemplo, que venían a Venezuela solamente a hacer dinero y hacían un dinerito y después se iban. O sea, era un puerto de paso. Y eso se puede ver cuando uno estudia mucho las migraciones, por ejemplo, de los canarios, que los canarios venían, hacían dinero y se iban. Estamos hablando del siglo XVIII. Y entonces venían, hacían un dinerito y se iban. Y después, como 30 años después, volvían otra vez. Entonces se ve ese ciclo cuando se trabaja, por ejemplo, en un lazo de 100, 200 años, los temas de familia, en este caso. En el caso, por ejemplo, de esta pirámide, tenemos igual la representación para la época, porque ahorita no podemos utilizar la palabra representación, pero la representación de la monarquía y la representación de la iglesia, entonces, del papa. Dios y el rey, Dios y el papa. Y bueno, por supuesto, en Europa estaba la burguesía, los campesinos y los siervos, aquí estaban los pardos beneméritos, los blancos orillas, blancos canarios, porque vale la pena acotar de que los pardos podían tener esclavos, tenían sus esclavizados, porque era una cuestión de tener bienes, entonces era una cuestión de bienes materiales, la mercancía. Entonces fíjense, cuando estamos hablando de finales del siglo XVIII, que ya está la Revolución Francesa y vino la independencia también de Estados Unidos mucho antes, estaban hablando de libertad, fraternidad e igualdad. Pero aquí dijeron, bueno, mira, sí, libertad, fraternidad
igualdad, pero ya va, espérate, respétame mi propiedad, porque yo tengo 500 esclavizados y yo no voy a perder mis esclavizados porque voy a perder estatus, voy a perder bienes. Entonces, este factor de propiedad todavía lo vemos hoy en día cuando en la oposición venezolana, que son ultraderechas, utilizan la palabra propiedad como que están agrediendo la propiedad privada. Bueno, eso viene de por allá, porque defienden la propiedad. Entonces, bueno, tenemos entonces los súbditos en Europa, ¿verdad? Y por supuesto aquí están los pardos, los negros, los indígenas, los blancos de orilla y los blancos canarios. Cuando estamos hablando entonces ya después de la época de la independencia, cuando ya formamos la primera república, ¿por qué se reconoce un Estado-nación? Después de lucha, de batallas de la independencia, que eso lo vamos a ver en otra clase, para poder nosotros ser un Estado-nación, hay que tener relaciones humanas, demografía, población, eso lo tenemos. Pero desde la visión del mundo occidental es totalmente diferente. Es un mundo donde yo soy el colonizador, yo soy el que te va a proteger, el que no va a dejar que te pase nada. Pero nosotros pudimos hacer nuestra primera constitución en 1811. Entonces, nosotros dimos un paso adelante en toda América. 1811, con la, digamos, con la Constitución, que eso la pueden ustedes buscar y analizarla y verla desde la perspectiva de hoy. Y bueno, ya hemos avanzado muchísimo en la política, el arte de gobernar, la democracia, donde yo te doy un voto de confianza para que tú decidas y tomes decisiones para el bien del país. Por supuesto que los países imperiales, los países hegemónicos, los países que tienen una visión colonial de oprimir a los pueblos, ellos nunca van a entender sobre esto, bajo una visión muy eurocentrista y egoísta de dejar crecer al otro. Entonces, cuando nosotros vemos digamos que nuestro nacimiento como Estado-nación, como república, porque hay que comprender que el cambio vino de un sistema monárquico colonial donde el Dios y el rey y Dios y el Papa, para entrar a un sistema republicano. O sea, la república, porque cuando estamos hablando de independencia, de la guerra de la independencia, para el realista, es decir, para aquellos que defendían al rey, ellos estaban defendiendo la patria para ellos, o sea, para ellos también era patria. Y para aquel que luchaba por el sistema de forma de gobierno republicano, estaban luchando por la patria que visionaban, que querían. Entonces, ambos bandos querían, estaban peleando por la patria, pero sistemas y formas de gobierno diferentes. Y nos volvimos república, gracias a nuestros próceres y nuestras combatientes también que tuvieron en las diferentes batallas de la guerra de la independencia. Entonces, aquí, mucho antes, hubo sublevaciones, cuando la monarquía española está Francisco de León, que era de la Isla del Hierro, un canario de la Isla del Hierro, estuvo también José Leonardo Chirino, Andrés Sote, es decir, una ola digamos, de protesta en contra del sistema, en contra de la forma de gobierno. Y entonces tenemos también a Pedro Gual, por ejemplo, la, la, la revolución de Pedro Gual, de Pedro Gual no, de Gual y España, ay Dios mío, Pedro Gual no, Pedro Gual no, Gual y España. Entonces, esa historia es muy interesante porque allí una de las esposas de ellos diseña la bandera. Y eso era un fenómeno que también se dio en Puerto Rico. Pero claro, en Puerto Rico se dio hacia 1868 con el Grito del Ares, donde las mujeres hicieron la bandera, la primera bandera de Puerto Rico. Evidentemente eso en la historia de Puerto Rico no se va a ver, no se va a ver.
O sea, el grito del Ares es un misterio, eso no existe. Eso fue un grupo de locos que se sublevó al sistema monárquico de España. Bueno, entonces nosotros tenemos el árbol de las tres raíces. Tenemos Simón Rodríguez, el pensamiento robinsoniano, Bolívar, el pensamiento zamorano, y tenemos nuestra constitución, que engloba todo aquí lo que dijo Bolívar aquí, en el Congreso de Angostura. Aquí, no sé si se ve, ahí, Congreso de Angostura, aquí, ajá. Y bueno, cuando las ideas se hacen realidad, y hoy las tenemos presentes en nuestro Estado-nación llamado Venezuela, con una democracia participativa y protagónica, donde la soberanía la ejerce el pueblo a través del voto y el poder comunal, el poder popular. Entonces, cuando hablamos de cambio, ese cambio tenemos que comprender que dentro de ella todo, fuera de ella nada. Por eso es importante una una reforma constitucional. ¿Por qué? Porque los tiempos han cambiado. Hace 25 años, las guerras no eran con drones, este, la guerra cibernética, las redes sociales. Es decir, en 25 años el mundo ha cambiado muchísimo. Y nosotros tenemos que adaptarnos a estos tiempos, al nuevo orden mundial. Y esto lo tenemos que tener blindado, como está blindada la Constitución. Entonces, es importante fortalecer el Estado popular y comunal, desmontar todavía los paradigmas tradicionales y conservadores, porque tú puedes ser tradicional en tus costumbres, es cierto, puedes tener una tradición, pero no puedes ser ortodoxo, conservador ortodoxo, no puedes. Eso es lo que no puedes. Tú tienes que avanzar, tú tienes que adaptarte a los tiempos. Entonces, cuando nosotros hablamos de espacio tridimensional, territorio flotante, territorio virtual, las IP, las páginas web, nuestras redes sociales, nuestros correos, las embajadas y sedes diplomáticas, eso todo está bajo un servicio que está en el territorio virtual. Entonces, cuando hablamos de el hackeo al Consejo Nacional Electoral en el 2024, fue una violación a la soberanía territorial virtual, pero más allá de eso, una violación a la soberanía y al poder electoral, porque aquí está plasmado los poderes, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, poder electoral y poder ciudadano. Entonces, nosotros tenemos que actualizarnos también en la nueva reforma constitucional todo lo que contemple la soberanía y la seguridad de la nación a nivel tecnológico, a nivel virtual, al nivel de inteligencia artificial, es decir, todo lo que podamos imaginarnos que puede ser ciencia ficción, pero que no es tan ciencia ficción. Bueno, y por supuesto, el pensar siempre en el soberano, el pueblo. El preámbulo de nuestra Constitución nos habla perfectamente qué nos caracteriza a nosotros como Estado-Nación, como República Bolivariana de Venezuela, aparte de nuestros poderes. El preámbulo de la Constitución establece y concibe a nuestro país como un pluricultural, multiétnico, de ciudadanos libres y corresponsables entre ciudadano y Estado, es decir, lo cívico y lo militar, lo popular y aquel que yo le di mi voto de confianza o aquellos que yo le di mi voto de confianza para que tomara decisiones para el bien de la patria. Y bueno, tenemos el plan de la patria. ¿Por qué? Porque el desarrollo integral de la nación comienza desde nuestro propio cambio. Nosotros como Estado-nación tenemos una identidad, una historia, una cultura. La arepa forma parte de nuestra identidad, forma parte de nuestra cultura ancestral. El Esequibo forma parte de nuestra identidad, de nuestra historia territorial, geográfica. Y eso lo heredamos de los territorios que nos dejaron la monarquía española. Y eso está en los archivos, en los documentos históricos.
en los archivos históricos. Tenemos entonces, en cuanto a la legislación, el derecho político interno y el derecho político externo. Nosotros, derecho político interno, siempre tener a nuestra guía, nuestra constitución. Y si vamos a hablar del derecho internacional, tener siempre la Carta de las Naciones Unidas, siempre presente, para poder hacer negociaciones de ganar-ganar ante los diferentes entes y organismos internacionales. Entonces, cuando vamos a hablar, por ejemplo, de comprendernos como Estado-nación, porque hay algo interesante. Para nosotros comprender cómo llegamos aquí a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 1999, de la mano del comandante Hugo Chávez, tenemos que comprender el discurso de Bolívar en el Congreso de Angostura, que esto también está plasmado en el Plan de la Patria. Y sobre todo, un análisis que hizo el presidente Chávez en el Libro Azul. Estos referentes son sumamente importantes para poder comprender, observar, analizar, evaluar, planificar esta nueva reforma del año 2025. Cuando hablamos de diplomacia bolivariana de paz y cuando estamos hablando de Bolívar, tenemos que saber que Bolívar fue un gran diplomático, un gran científico, rompió paradigma. ¿Por qué? Porque él observó, analizó las probabilidades de ventajas y ventajas, vio una visión a corto plazo. ¿Por qué? Porque el 25 de noviembre de 1820 se concretó en Trujillo el Tratado de Armisticio y de Regularización de la Guerra entre Pablo Morillo y el libertador Simón Bolívar. Esto fue un voto a la paz, una tregua de paz, donde se derogó la guerra a guerra a muerte que se había establecido, pero que aquí, a través de este tratado, quedó derogado. El armisticio era un contrato, un tratado, un documento que tenía 14 artículos. Y entre los artículos estaba el canje de prisioneros, cómo debía ser el protocolo para el canje de prisioneros de guerra. El respeto a los combatientes, cuál era el protocolo. Es decir, todo un contrato de negociación, de reconocimiento del uno y el respeto del otro. Eso es diplomacia, eso es estrategia, eso es análisis, eso es científico, eso es política. Bolívar fue un grande con esto. ¿Por qué? Porque meses después, la batalla de Carabobo dio el finiquito. Entonces, observó, analizó, evaluó probabilidades, ventajas y desventajas de hacer esta alianza de paz. Y bueno, y hoy en día tenemos nuestra diplomacia bolivariana de paz del siglo XXI, que en sus entrañas, desde que nació desde que estaba por allá, chiquitico, en el pensamiento bolivariano, en el pensamiento robisoniano y que se fortaleció después con el pensamiento de Ezequiel Zamora y por supuesto del comandante Chávez. Parte de nosotros poder hacer ese análisis político como futuros negociadores o futuros diplomáticos o los que ya son futuros negociadores de la patria, tenemos que comprender la estructura de quién lleva de la mano todo lo que pertenece o se analiza a partir de las relaciones exteriores. Es decir, la política exterior de Venezuela la lleva el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores. Y, por supuesto, el presidente, el Poder Ejecutivo, el presidente Nicolás Maduro Moros. Por ejemplo,
un tratado o un acuerdo con el Ministerio de Cultura. Esto se hace, digamos, de alguna manera un poder blando. Vamos a ablandar la cosa, un festival gastronómico, una feria del libro, y bueno, vamos a ver, diplomacia cultural y es una diplomacia pública, y bueno, nuestras misiones también hacen por allá, poder vender marca país, el turismo, nuestros cultores y cultoras llevando el cine y la televisión y las novelas y todo lo que tenga que ver con el teatro, etcétera, a otros países. Bueno, pero nuestro ente rector en la parte política exterior es Relaciones Exteriores, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, pero va de la mano con otros organismos del Estado, con otros entes del Estado, con PDVSA, con INATUR, con el Ministerio de Turismo, es decir, toda una serie de trabajo mancomunado en colectivo, pensando siempre a visión a corto, mediano y largo plazo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de las misiones diplomáticas y consulares, tenemos que comprender toda la estructura del Estado, toda la estructura del Estado. Cuáles son los convenios y acuerdos que nos convienen, donde podamos ganar y ganar ambas partes y donde se respete la autodeterminación de los pueblos sin imponer nada al otro, siempre bajo la diplomacia bolivariana de paz, respetando la soberanía y la independencia y para el desarrollo integral del país, a través de mecanismos multilaterales, bilaterales, pero buscar siempre las estrategias, ya sea a través del poder blando o el poder fuerte. Sin embargo, la diplomacia bolivariana de paz se ha caracterizado por utilizar el poder blando como estrategia inteligente, porque somos un pueblo de paz. La diplomacia consiste en promover los negocios de un Estado con otro Estado. Esa es la diplomacia tradicional, la que conocemos, digamos que el concepto, un Estado con otro Estado, un Estado-nación con otro Estado-nación, los Estados-naciones con otro Estado, el reconocimiento del otro, el respeto del otro. Pero podemos decir que hoy en día, en el siglo XXI, hay otro tipo de actores en el campo de las relaciones internacionales que también influyen de alguna manera u otra en ablandar o no las relaciones diplomáticas de un país, de un Estado con otro. Y estamos hablando de actores, por ejemplo, académicos, artistas, cultores, cultoras, deportistas. Todos estos desempeñan un papel protagónico dentro de su campo, pero que son, digamos que, embajadores del país, embajadores de la República ante el mundo, porque son voceros de nuestra identidad, de nuestra historia política, de nuestra historia económica, social y cultural. Un poeta es vocero de nuestra identidad, nuestra historia, y a su vez se convierte en un embajador cuando va a una feria del libro, por ejemplo, a presentar los poemas. Cuando vemos la Constitución de la República Bolivariana, vemos en el artículo 152 lo que concierne a las relaciones internacionales. Y que todo está en base a los intereses del pueblo. Y son las que rigen los principios de independencia, igualdad entre estados, libre determinación y no intervención a los asuntos internos de otros, a los conflictos, siempre buscar la solución pacífica de los conflictos internacionales, con cooperación, con solidaridad, buscar siempre el bienestar de la humanidad. Y eso está escrito en el Plan de la Patria también. El artículo 153, por ejemplo, habla de la integración latinoamericana y el Caribe. Lo tenemos en el ALBA TCP, en la CELAC. Ahora los dejo acá con esta actividad. Esta es la primera actividad que les voy a mandar. Esta actividad es corta, solamente tiene 15%, pero digamos que las pautas son letra Times New Roman o Arial número 12, interlineado 1.5, márgenes 3 centímetros por todos los lados, de 1500 a 2000 caracteres, y entregar en la fecha pautada de acuerdo a la plataforma Classroom. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a buscar un cuento que se llama El diente roto
de Pedro Emilio Col. Vamos a analizar desde la visión política y cotidiana de la Venezuela de hoy el diente roto. Cuando ustedes lo lean se van a dar cuenta que más de un político, más de un personaje es Juan Peña, el del diente roto. Pero más allá del cuento del diente roto, también sería bueno que lean quién fue Pedro Emilio Col. Y yo les voy a decir por qué más adelante es importante saber quién es Pedro Emilio Col en este caso. La segunda actividad, para que vayan preparándose. Ah, no, esta es la primera actividad también. Ah, no, esta es la segunda actividad. La segunda actividad tiene un valor de 20% sobre la nota. Vamos a trabajar el Congreso de Angostura, reformas constitucionales, el árbol de tres raíces, visión en tres tiempos, 1821, 1999 y 2025. Las lecturas son el libro azul del comandante Chávez, edición 2007 o 2013, el prólogo del presidente Nicolás Maduro que está en la edición del 2013, es decir, esta edición que yo tengo aquí, esa está en internet. De este libro que está acá, que es del Centro Simón Bolívar, el libro Centro Simón Bolívar, que se llama Del discurso de Angostura al libro azul, van a leer el artículo de la profesora Padrón García Rebeca, Reforma Constitucional en tres tiempos. Y pueden elegir también dos artículos más para que tengan material. Y por supuesto el preámbulo de la Constitución que lo escribió el profesor Gustavo Pereira. Bajo estas lecturas vamos desde la visión de hoy, en víspera de una reforma constitucional, vas a escribir en 4.000 a 5.000 caracteres la visión de país que deseas que esté plasmado en esa nueva reforma constitucional, en este caso 2025. Esas son las actividades para esta primera parte de las clases. Evidentemente, esta clase de Congreso Angostura, Reformas Constitucionales y el Árbol de Tres Raíces, viene un video especial para reforzar, digamos, un poco este segunda evaluación, pero se las estoy dando de una vez para que vayan trabajando en ello. La primera actividad, si pueden ir trabajando en ella, porque ese sí es prontico la fecha de entrega. Ahora, aquí les dejo el enlace del grupo oficial de Telegram para que puedan integrarse allí, que por ahí va a ser el modo operandi para comunicarnos. Pueden escribirme también por WhatsApp, para mí es más fácil porque en Telegram se me pierden mucho los mensajes. Ahora vamos con la trivia. La trivia, ustedes dirán, ay, pero esto ya yo lo sé. No, señor, no, señor, ya yo les digo un cuentico. El himno nacional, Gloria al Bravo Pueblo, es una composición musical patriótica venezolana de Vicente Salia, Vicente Landaeta y Salías, Juan José Landaeta y Arévalo. La obra literaria del Diente Roto fue escrita por Pedro Emilio Sojo, Rómulo Gallegos, Pedro Emilio Coll. La evolución de la esclavitud en Venezuela fue en 1816, 1830 o 1854. ¿Cuándo se instauró el registro civil de Venezuela? 1 de enero de 1873, 1 de enero de 1875, 1 de enero de 1773. El 28 de octubre de 1875 se inauguró el Panteón Nacional. ¿Bajo quién? ¿Quién estaba de presidente? Ezequiel Zamora, Antonio Guzmán Blanco, Juan Crisóstomo Falcón. Bien, las respuestas. Juan José Landaeta Arévalo es el compositor musical que hizo el himno nacional Gloria al Bravo Pueblo, que fue decretado por Antonio Guzmán Blanco en 1881 como el himno nacional. Ahora fíjense, Juan José Landaeta Arévalo pertenecía a aquella casta que vimos en el sistema de castas jerarquizado de la estructura social de los pardos beneméritos, los Landaeta, los Bejaranos, los Arévalos, pertenecían a los pardos beneméritos. Es decir, tenían el money para echarse sus lujecitos y tenían sus casas tiendas, sus negocios. La mayoría eran músicos, pintores, intelectuales
Y bueno, y aquí tenemos a Juan José Landa de Tarévalo, que algunos también eran borrachitos, muy conocidos en la Caracas del siglo XVIII. La obra de Pedro Emilio Sojo, Pedro Emilio Col, perdón, ahí me equivoqué. Entonces la primera opción es Pedro Emilio Col. Pedro Emilio Col es El diente roto. La evolución de la esclavitud en Venezuela se dio a partir de 24 de marzo de 1854. Muchos años después, muchas generaciones después de cuando aquellas promesas incumplidas en la guerra de la independencia. ¿Por qué? Porque estaban cuidando la propiedad. La ley de manumisión, se inventaron la ley de manumisión, de que si tenías un esclavizado de un año, le quedaban 17 años de esclavitud. Si tenías 17 años, te quedaba un año de esclavitud. Entonces se inventaron una cosa que se llama la ley manumisión, que era una cosa perversa, y ahí empezaron los primeros, digamos, también índices de clientelismo del Estado, porque ellos esperaban que el Estado los indemnizara por darle la libertad a sus esclavizados. Entonces, bueno, una cosa perversa. El 28 de octubre de 1875 se inauguró el Panteón Nacional por Antonio Guzmán Blanco en su primer trienio. En su primer trienio, no, primer septenio guzmancista. El registro electoral se instauró en el primer septenio guzmancista, el 1 de enero de 1873, el registro civil. Todo lo que era nacimiento, bautismo, matrimonio lo llevaba la iglesia. Y bueno, y en Europa ya en 1300, 1400 existía el registro civil. Por ejemplo, en Francia uno puede consultar los registros civiles de Francia online. Los registros civiles están digitalizados. Y bueno, y aquí Guzmán Blanco lo instauró en 1873, donde también se realizó el censo, el primer censo realizado por el Estado, porque los censos los hacía la iglesia. Anualmente la iglesia iba de casa en casa, anotaba las personas y tú tenías que pagar un impuesto en la iglesia por vivir en la parroquia, porque bueno, la iglesia hizo su dinerito, porque si no, iba al infierno. Tenías que dejar un testamento. Si tenías un espejito, tenías que dejarle un espejito a la iglesia, porque si no tenías nada, tenías que dejar aunque sea el banquito donde te sentabas, pero era parte de los bienes que tú tenías que dar a la iglesia para poder entrar a las puertas del cielo. Bueno, ¿por qué les hago la trivia? Bueno, fíjense, esta trivia la hago porque en la vida cotidiana me he presentado en la cotidianidad con personas que son diplomáticos de carrera y diplomáticos, porque bueno, le llegó la fortuna de ser diplomático y son diplomáticos. Pero resulta ser que vienen y me preguntan, profesora, ¿sabe que me voy como diplomático para tal país? Ah, sí, 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 sí. Dígame una cosa, ¿cuáles son nuestros símbolos patrios? Por supuesto, yo no le contesté, porque o sea, eso da pena, da pena. Entonces, cuando yo hago esta trivia, es porque en esas reuniones informales, que a la vez son formales, pero cuando nos estamos degustando la gastronomía de otro país o que otro país está degustando la comida venezolana, puede venir alguien y te pregunta, compañero, dígame usted, ¿cuándo se instauró el primer registro civil aquí en Venezuela? O sabe que estuve leyendo el cuento del diente roto de Pedro Emilio Col y empieza a hacer su análisis desde su punto de vista. O sencillamente te dice, amigo, en 1816 el Libertador le dio la libertad a los esclavos. Ah, ¿en qué año fue que le dieron la libertad? Y usted se queda así como que. ¿Y el Panteón Nacional cuándo se inauguró? Entonces, fíjense, es importante conocer las cosas pequeñas, un poquito todos los días, que esas son las que van a romper las barreras para lograr el ganar en una negociación ante otro Estado. Igual, los que aspiramos a ser diplomáticos. Si vamos a otro país, hay que investigar el país, hay que comprender la forma de gobierno, la forma de pensar, la forma de creencia de su religión, porque eso influye
a la hora del respeto al otro, del reconocimiento al otro. Una imprudencia puede causar la firma o la no firma de un acuerdo o un tratado. Nos vemos en un próximo encuentro online. Espero que les haya gustado la clase. Las fechas de entrega de la primera actividad y de la segunda actividad están en la plataforma. Muchas gracias.